Buenos días. Desde la parroquia de la Virgen de la Anunciación les damos la bienvenida a la Biblia Católica en 365 días. Este es el día 191 y como es costumbre tendremos 3 lecturas. Para iniciar, trazamos sobre nosotros la señal de salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidiendo especialmente al Espíritu Santo su auxilio para proclamar su palabra dignamente. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Es por tu amor, Señor, y por el inmaculado corazón de María. Lectura del segundo libro de Crónicas, capítulos 13, 14 y 15. Abías comenzó a reinar sobre Judá el año 18 de Jeroboam. Reinó 3 años en Jerusalén. Su madre, hija de Uriel de Gibeá, se llamaba Maacá. Abías y Jeroboam se declararon la guerra. Abías movilizó 400,000 hombres y Jeroboam 800,000, unos y otros elegidos y valerosos. Abías acampó en el monte Semaraín, en las montañas de Efraín, y gritó: Jeroboam e israelitas todos, escúchenme. ¿No saben que el Señor Dios de Israel dio para siempre a David el reino sobre todo Israel, a él y a sus hijos, con pacto irrevocable? Sin embargo, Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se rebeló contra su Señor. Hombres miserables y perversos impusieron su criterio a Roboam, hijo de Salomón, que en aquel momento era joven y tímido para poderlos resistir. Y ahora se proponen hacer frente al reino del Señor que está en manos de los descendientes de David. Porque son muchos y tienen con ustedes los becerros de oro que Jeroboam les fabricó para que fueran sus dioses. Han expulsado a los sacerdotes del Señor, hijos de Aarón, y a los levitas, y les han dado sacerdotes al estilo de los pueblos extranjeros. Cualquiera que traiga un becerro y 7 carneros se convierte en sacerdote de dioses que no lo son. Para nosotros, en cambio, nuestro Dios es el Señor. No lo hemos abandonado. Los hijos de Aarón son sus sacerdotes y los levitas ofician en su honor. Cada mañana y cada tarde ofrecen holocaustos al Señor. Queman el incienso aromático, renuevan los panes de la ofrenda sobre la mesa limpia y encienden todas las tardes las lámparas del candelabro de oro. Seguimos cumpliendo las disposiciones del Señor nuestro Dios que ustedes han abandonado. Tenemos a Dios como caudillo, con nosotros están sus sacerdotes y las trompetas de guerra que van a resonar contra ustedes, israelitas. No luchen contra el Señor, el Dios de sus antepasados. No les irá bien. Entretanto, Jeroboam tendió una emboscada a Judá con el fin de atacarlos por la espalda por una parte. El grueso del ejército israelita atacaba de frente a Judá, mientras que los de la emboscada atacaban por la espalda. Miraron atrás los de Judá y se percataron de la gravedad de la situación. Clamaron al Señor y los sacerdotes tocaron sus trompetas. Lanzaron el grito de guerra y a su clamor Dios desbarató a Jeroboam y a Israel ante Abías y Judá. El ejército huyó ante los hombres de Judá y Dios los entregó su poder. Abías y su ejército causaron a los israelitas una gran derrota, causándoles 500,000 bajas. Israel humillado, mientras que Judá fortaleció su poder por haberse apoyado en el Señor, Dios de sus antepasados. Abías persiguió a Jeroboam y se apoderó de Betel, Gesana y Efrón con sus respectivos poblados. Jeroboam no levantó la cabeza durante la vida de Abías. El Señor lo hirió y murió. Abías, por el contrario, se hizo más fuerte. Tuvo 14 mujeres, 22 hijos y 16 hijas. El resto de la historia de Abías, su conducta, sus hechos, están escritos en el comentario del profeta Idó. Murió Abías, fue sepultado en la ciudad de David. Le sucedió su hijo Asá. El país
gozó de paz durante 10 años. Asa agradó con su buena conducta al Señor. Su Dios destruyó los altares de los dioses extranjeros, los santuarios de los altosanos, las piedras conmemorativas y las imágenes sagradas. Exhortó a Judá a buscar al Señor Dios de sus antepasados, cumpliendo su ley y sus mandamientos. Destruyó en todas las ciudades de Judá los santuarios de los altosanos y las imágenes del culto solar. El reino estuvo en paz durante sus días. Aprovechando estos años de paz interior y exterior que el Señor le concedió, se propuso reconstruir las ciudades fortificadas de Judá. Así que dijo a la gente de Judá: reconstruyamos estas ciudades, rodémoslo de murallas y torres, con puertas y cerrojos, mientras el país está en nuestro poder. Hemos servido al Señor nuestro Dios y Él nos ha dado la paz en todas las fronteras. Emprendieron la reconstrucción y la llevaron a término con éxito. Asa tenía un ejército de 300,000 hombres armados de escudo y lanza en Judá, y 280,000 armados de escudo y arco en Benjamín, todos hombres valerosos. Seraj, el cusita, se puso en marcha para atacarlos con 1,000,000 de hombres y 300 carros de combate, y llegó hasta Maresá. Asa le salió a su encuentro y formaron en orden de batalla en el valle de Cefalá, junto a Maresá. Asa invocó al Señor su Dios. Señor, solo tú puedes auxiliar al débil frente al poderoso. Defiéndenos, Señor Dios nuestro, porque en ti confiamos y en tu nombre vamos a luchar contra esta multitud. Señor, tú eres nuestro Dios, que ningún hombre prevalezca contra ti. El Señor desbarató a los cusitas ante Asa y Judá. Los cusitas oyeron. Asa los persiguió con su ejército hasta Gerar, porque el Señor y su ejército los exterminaron. El botín de los vencedores fue inmenso. Conquistaron todas las ciudades de la región de Gerar, de las que se había apoderado el pánico del Señor. Todas fueron saqueadas, pues era abundante su botín. De los corrales y establos se llevaron una enorme cantidad de ovejas y camellos. Después regresaron a Jerusalén. El Espíritu de Dios invadió a Azarías, hijo de Obed, el cual se presentó a Asa y le dijo: escúchame, Asa, y escúchenme Judá y Benjamín. Si están con el Señor, también Él estará con ustedes. Si lo buscan, se dejará encontrar por ustedes. Pero si lo abandonan, Él los abandonará. Durante muchos años estuvo Israel sin Dios verdadero, sin sacerdotes que los instruyeran y sin ley. Pero en medio de esa angustia se convirtieron al Señor Dios de Israel. Lo buscaron y Él se dejó encontrar. En aquellos días no había seguridad para nadie, y ellos vivían sobresaltados. Naciones y ciudades se destruían unas a otras, pues Dios las había sacudido con toda clase de calamidades. Pero ustedes manténganse animosos y no desfallezcan, pues su conducta será recompensada. Cuando Asa escuchó estas palabras del profeta Azarías, hijo de Obed, se llenó de valor y destruyó los ídolos de todo Judá y Benjamín y de las ciudades reconquistadas en las montañas de Efraín. Reconstruyó el altar del Señor que estaba delante del pórtico del Señor. Convocó a Judá, a Benjamín y a todos los de Efraín, Manasés y Simeón que vivían entre ellos, pues eran muchos los israelitas que se habían pasado a Asa al ver que el Señor Dios estaba con él. Se reunieron en Jerusalén el mes tercero del año 15 del reinado de Asa. Aquel día inmolaron al Señor 700 novillos y 7,000 ovejas, procedentes del botín que habían traído. Se comprometieron a buscar al Señor Dios de sus antepasados con todo su corazón y toda su alma. Todo el que faltara a este compromiso moriría sin distinción entre grandes o pequeños, mujeres u hombres. Este solemne compromiso fue recibido con grandes gritos de alegría entre el resonar de las trompetas y de los cuernos. Todo Judá estaba contento con el solemne compromiso que había hecho de todo corazón,
Buscaron al Señor con su mejor voluntad y Él se dejó encontrar por ellos, dándoles la paz en todo su territorio. E incluso a su abuela Macá la privó de su rango real por haberse hecho una abominable imagen de Astarte. Asá la hizo pedazos y la quemó en el torrente Cedrón. Aunque no fueron suprimidos los santuarios de los altosanos, Asá fue fiel al Señor durante toda su vida. Llevó al templo del Señor todas las ofrendas que él y su padre habían hecho al templo, plata, oro y objetos varios. Y no hubo guerra hasta el año 35 de su reinado. Proverbios capítulo 19, versículo 1 a 14. Más vale pobre de conducta íntegra que necio de lenguaje engañoso. Donde no hay ciencia, no vale el esfuerzo. El que corre demasiado se extravía. La necesidad del hombre tuerce su camino y le hace enfrentarse al Señor. La riqueza multiplica los amigos. Al pobre los abandonan hasta los vecinos. El testigo falso no quedará sin castigo. No escapará el que dice mentiras. Muchos adulan al hombre generoso. Si al pobre lo odian sus hermanos, con más razón lo abandonan sus vecinos. El que adquiere sensatez, a sí mismo se ama. El que actúa con prudencia, encuentra la dicha. El testigo falso no quedará sin castigo. Perecerá el que dice mentiras. No le va al necio una vida de lujo, y al menos al esclavo gobernar a príncipes. El hombre sensato refrena su ira. Su honor está en olvidar las ofensas. Rugido de león es la ira del rey. Rocío sobre hierba, su favor. Hijo necio es desgracia de su padre. Gotera continua son las peleas de mujer. Casa y fortuna son herencia de los padres. La mujer inteligente es un don del Señor. Carta a los Romanos capítulo 9. Digo la verdad en Cristo, no miento y mi conciencia me lo atestigua en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor constante en mi corazón. Yo mismo desearía ser maldito, separado de Cristo en favor de mis hermanos, los de mi propia raza. Ellos son israelitas, a ellos pertenecen la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto y las promesas. A ellos pertenecen también los patriarcas, y de ellos desciende Cristo, según su condición humana, el cual está por encima de todo, Dios bendito eternamente. Amén. No es cierto que la palabra de Dios haya caído en el vacío, porque no todos los que descienden de Israel son realmente israelitas, como tampoco todos los descendientes de Abraham son hijos suyos, sino que como dice la Escritura, de Isaac nacerá tu descendencia. Esto quiere decir que los hijos de Dios no son los que han nacido de la carne, y que la verdadera descendencia son los hijos de la promesa, porque así dice la promesa. Para esta misma fecha volveré, y entonces Sara tendrá un hijo. Y esto no es todo. Está también el caso de Rebeca, que concibió 2 hijos de un solo hombre, Isaac nuestro padre. Antes que nacieran los niños, antes que pudieran hacer el bien o el mal, para que resaltara la libertad de la elección divina, que no depende de las obras del hombre, sino de aquel que llama. Dios le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor, según lo dice la Escritura. Prefería a Jacob en lugar de Esaú. ¿Diremos por eso que Dios es injusto? De ninguna manera.
porque él dijo a Moisés: seré misericordioso con el que yo quiera, y me compadeceré del que quiera compadecerme. En consecuencia, todo depende no del querer o del esfuerzo del hombre, sino de la misericordia de Dios. Porque la Escritura dice al faraón: precisamente para eso te he exaltado, para que en ti se manifieste mi poder, para que mi nombre sea celebrado en toda la tierra. De manera que Dios tiene misericordia del que Él quiere y endurece al que Él quiere. Tú me podrás objetar: entonces, ¿qué puede reprocharnos Dios? ¿Acaso alguien puede resistir a su voluntad? Pero tú, ¿quién eres para discutir con Dios? ¿Puede el objeto modelado decir al que lo modela: ¿por qué me haces así? ¿No es el alfarero dueño de su arcilla para hacer de un mismo material una vasija fina o una ordinaria? ¿Qué podemos reprochar a Dios si, queriendo manifestar su ira y dar a conocer su poder, soportó con gran paciencia a quienes atrajeron su ira y merecieron la perdición? Y si Él quiso manifestar la riqueza de su gloria en los que recibieron su misericordia, en los que Él predestinó para la gloria, en nosotros que fuimos llamados por Él, no solo de entre los judíos, sino también de entre los paganos. ¿Qué podemos reprocharle? Esto es lo que dice Dios por medio de Oseas: al que no era mi pueblo, lo llamaré mi pueblo, y a la que no era mi amada, la llamaré mi amada. Y en el mismo lugar donde se les dijo: ustedes no son mi pueblo, allí mismo serán llamados hijos del Dios viviente. A su vez, Isaías proclama acerca de Israel: aunque los israelitas fueran tan numerosos como la arena del mar, solo un resto se salvará, porque el Señor cumplirá plenamente sin tardanza su palabra sobre la tierra. Y como había anticipado el profeta Isaías, si el Señor del universo no nos hubiera dejado un germen, habríamos llegado a ser como Sodoma, seríamos semejantes a Gomorra. ¿Qué conclusión sacaremos de todo esto? Que los paganos que no buscaban la justicia alcanzaron la justicia, la que proviene de la fe, mientras que Israel, que buscaba una ley de justicia, no llegó a cumplir esa ley. ¿Por qué razón? Porque no recurrieron a la fe, sino a las obras. De este modo, chocaron contra la piedra de tropiezo, como dice la Escritura: yo pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Pero el que cree en él no quedará confundido. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas gracias a todos por su presencia. Los esperamos el día de mañana. Unidos con María, vamos a evangelizar.